Siempre he dicho que es lindo, ¿verdad? Estar alabando al Señor, venir a alabarle a Dios, ¿verdad? Con todo nuestro corazón. Por eso yo siempre insisto de que es tan importante que nosotros vengamos desde temprano, si podemos, hermano, desde un inicio del culto de adoración, venir a entregarle, ¿verdad? Nuestro corazón, nuestro momento, este momento tan especial de adoración, porque cómo preparamos realmente nuestro corazón y Dios se conecta, ¿verdad?, con nosotros. Hermanos, en esta noche pues le agradezco al Señor y a Él le doy la gloria porque pues yo voy a llevar el mensaje de esta noche y le voy a pedir que abra su Biblia en Primera de Reyes, capítulo 19 de Primera de Reyes, capítulo 19. Le voy a pedir que se ponga de pie, si lo he encontrado. Primera de Reyes, capítulo 19. Amén. Y leemos todos juntos en el poderoso de nuestro Señor Jesús. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido, y aquí luego un ángel le tocó, y le dijo: levántate, come. Entonces él miró, y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó, diciendo: levántate, come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y ahí se metió en una cueva, donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Amado Dios, te damos gracias, Señor, por permitirnos estar en tu santa casa, Señor, en este lugar santo, donde hemos venido, amado Dios, a adorarte, pero también, Señor, queremos, Señor, recibir ese maná espiritual. Amado Dios, bendice a cada uno de los que estamos aquí, bendice la palabra y que sea el Espíritu Santo hablando, Señor, y no yo, Señor. Amado, gracias, amén y amén. Puede sentarse, amén. Creo que usted ha escuchado muchas veces acerca de este personaje que está plasmado en la palabra de Dios, sus historias, cómo fue usado grandemente por el Señor, ¿verdad?, en aquellos días. Elías, que también menciona la Biblia, que fue un hombre sujeto a pasiones igual que nosotros, con debilidades también igual que nosotros, pero un hombre muy entregado al llamado del Señor. Y este pasaje es bien común escuchar en las predicaciones, y es bien común escuchar cómo a Elías en este episodio muchas veces se le tilda como un hombre que se acobardó ante una amenaza de una mujer, que tuvo mucho miedo y que salió huyendo. Pero al final de este capítulo vamos a ver realmente qué pasó con Elías, qué lo hizo huir, qué hizo tomar la decisión de Elías después de haber hecho tantas cosas maravillosas por medio del poder de Dios.
Antes la historia, la palabra de Dios cuenta cómo Elías había con una oración detenido la lluvia sobre Israel, pero luego con una oración también había hecho que lloviera. También había matado a 450 profetas baales. Antes de recibir esta amenaza, Elías ha sido usado por el Espíritu Santo grandemente. Pero ¿por qué de repente, cuando este hombre acababa de ganar esa pelea, acababa de ver esa victoria, una amenaza de una mujer lo aterroriza y toma una decisión de huir? Bueno, yo he llegado a pensar de que la Biblia no lo dice, pero quizás Elías pues tenía su punto débil y quizás a la amenaza de una mujer le tenía miedo. Quizás antes de ser el llamado de Dios, quizás estuvo casado y tuvo una de esas esposas que eran bien amenazantes, de esas que levantan el puñito, si no venís temprano, y quizás estabas complejado. ¿Sabe, hermanos? Elías no solo huye por miedo, que el miedo es uno de los motivos por el cual muchas veces nosotros huimos de donde Dios los tiene. El Señor lo tenía trabajando en ese lugar con un propósito, que el pueblo de Israel se diera cuenta de que estaban fracasando por estar idolatrando a un Dios muerto. Baal era un Dios al cual adoraba la esposa del rey, el rey Acab. La Biblia cuenta que él hizo lo malo ante los ojos de Dios y se casó con Jezabel. Jezabel, una mujer muy astuta, sedujo al rey y a todo el pueblo de Israel, casi todo el pueblo de Israel, a adorar a otro Dios. Elías trabajaba para el Señor con un celo, trabajaba para el Señor con una entrega fiel, deseando que el pueblo volviera a los caminos de Dios, volviese el rostro de ellos al rostro del Señor. Esa era la ilusión, esa era la esperanza, ese era el deseo del profeta Elías. Y todo lo que había hecho, lo había hecho en el nombre del Señor para que el pueblo viera el poder que tiene Dios y lo inerte que era el otro Dios al cual adoraba. Un Dios muerto. Pero el pueblo de Dios estaba tan cegado, el rey de Israel estaba tan cegado, que podamos ver aquí en el primer versículo, dice: Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho. Acab era un rey, podemos observar que a pesar de todo lo que Elías había hecho, a pesar de que Dios se había manifestado con poder, no había entendido todavía que era Dios, el Eterno, mostrando su poder. Aquí le dice: mira lo que Elías acaba de hacer. No le dice: mira lo que Dios acaba de hacer. Le dice Elías. Viene Jezabel y se enoja y manda un mensajero. Para Elías, lo que él acababa de hacer era una victoria. Y en su mente y en su corazón el pueblo de Israel iba a empezar a cambiar. Pero no fue así. Él sabía que así como Jezabel estaba molesta, también el pueblo de Israel no había entendido. Y Elías toma una decisión. ¿Sabe? Lo comparo con
con a veces nosotros que tomamos la decisión de trabajar para el Señor, un día aceptamos el llamado de Dios, pero muchas veces cuando Dios nos está utilizando para bendecir a otros, cuando nos tiene contratados en su obra, habemos muchos que renunciamos por diferentes motivos. Hay varias formas, hay varios motivos en los cuales usa el enemigo para que nosotros, los servidores del Señor, renunciemos. Para que nosotros, los servidores del Señor, salgamos huyendo. ¿Sabe? Una de esas es el miedo. El miedo. Luego, después del miedo, se crea una cobardía. ¿Y sabe el miedo a qué? Muchas veces el miedo a no poder hacer las cosas. Porque si nosotros las hacemos con nuestra propia fuerza, obviamente va a haber miedo. Cuando el Señor me llamó para predicar la primera vez, tuve intenciones de decirle al pastor, yo no puedo, porque tenía miedo, porque la cobardía estaba empezando a tocar la puerta. Y créame que hubo muchas veces en ese día la intención de llamarle para decirle, yo no puedo. Desde pequeño tengo un problema para hablar en público, yo no puedo. Si aquí hablo porque tengo el respaldo del Espíritu Santo. Amén. Es el Espíritu Santo el que me respalda. Y tomé la decisión de que sea Él el que maneje mi vida. Y tomé la decisión de decirle sí. Yo no sé si ese día mi predicación estuvo bien, yo estaba tan nervioso, no sé si confundí aquí los personajes, pero yo me paré aquí para darle la gloria al Señor, para obedecerle al Señor, no para quedar bien con Él. Y sabe que yo tuve el respaldo de Dios y ahora sí sé que puedo. Pero muchas veces por la cobardía y por el miedo a quedar mal, por el miedo a no poder hacerlo porque no sentimos capaces de hacerlo, renunciamos y salimos huyendo. Pero en este caso, el caso de Elías, el miedo se apoderó de él porque hubo una desilusión. Era un líder trabajando arduamente para que todo el pueblo volviera su rostro al rostro del Señor, para que siguiera el camino de Dios según la ley, para que dejara de idolatrar ídolos, para que hiciera las cosas de acuerdo a la palabra de Dios, para que pudieran ser bendecidos así como Dios quería bendecirlos. Pero cuando se da cuenta que por lo que él había trabajado fue en vano, porque el pueblo no entendió. Él sintió que todo lo que había hecho fue en vano. Y en ese momento entra en él una desilusión. Hermanos, todos hemos sufrido alguna desilusión algún día. Nosotros desilusionamos bastante. Nuestros padres nos desilusionan. Nosotros hacemos eso también muchas veces con los hijos. Los maestros en la escuela nos desilusionan. Los líderes muchas veces nos desilusionan. Y al llegar esa desilusión que significa que se rompan las esperanzas, que no era lo que yo esperaba, cuando llega eso a nuestra vida, es fácil tomar el camino de la huida. Renuncio. Siento que lo que estoy haciendo, aquel hermano no lo ve muy bien.
Siento que lo que yo estoy trabajando para Dios, los demás no lo miran bien. Por lo tanto, yo me voy. O siento que aquellas personas a las cuales yo les predico salen de aquí igual. Entonces me haría fácil decir, yo ya no vuelvo a predicar. En cierta ocasión, mi hermano anunció que yo iba a predicar un lunes. Empecé a predicar y creo que habían 5. Y yo le dije al pastor, no vuelva a anunciar que yo voy a predicar. Sentí una desilusión suficiente como para decir, yo ya no predico. Pero cuando estudiamos la palabra entendemos que si Dios está conmigo y si yo trabajo para el Señor, nada va a ser en vano. Si uno está escuchando la palabra de Dios, ese va a cantar victoria junto conmigo. Ese le va a dar la gloria al Señor. Pero sabe, Elías en ese momento había hecho tantas cosas que humanamente también estaba cansado. Y al ver la actitud del pueblo, mejor dice, mejor me voy. Soy el único profeta que he quedado y esta mujer me va a matar. El miedo de él termina saliendo de la cobertura de Dios y busca protegerse él mismo. Más adelante dice que Elías, sabe, Dios lo andaba buscando. Elías se recostó debajo de un árbol, Dios lo visitó por medio de un ángel y le dio de comer. Con aquellas fuerzas renovadas, yo no sé el menú de esa torta que le dio el ángel, pero fueron 40 días caminando y solo había comido 2 veces, dice la palabra ahí, menciona 2 veces. Vea. Yo quisiera ver los ingredientes de esa torta que el ángel puso ahí. 40 días caminando sin parar, en ayunas porque ya no volvió a comer y no volvió a tomar agua, no lo dice la Biblia. El poder de Dios. Cuando Dios lo que estaba tratando era de renovar sus fuerzas y enseñándole que no había opción de rendirse. Pero más adelante vuelve él a rendirse, vuelve él a recordar lo que el pueblo de Israel está haciendo y entra a una cueva. Y Dios dice ahí que la palabra dice que Dios le pregunta, Elías, ¿qué haces aquí? Oiga, si después de caminar 40 días y 40 noches, alguien le pregunta, ¿qué haces aquí? Es ilógica la pregunta porque está cansado. Pero Dios no le estaba preguntando al cuerpo, Dios no le estaba preguntando a la carne, Dios le estaba preguntando al espíritu, al corazón de Elías, ¿qué haces aquí? Y entonces hace algo maravilloso aquí Elías, porque entiende que no es a la carne que le está preguntando, sino a su corazón. Vamos a leer un poco más adelante. Dice, él respondió, el 10. He sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado su pacto, han derribado tus altares y han matado a espada tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. ¿Sabe? No es tanto el miedo a la amenaza de aquella mujer, sino la desilusión porque el pueblo ha quebrantado el pacto de Dios. Pero él empieza como a expresarse cuál es su dolor, a expresarse por qué ha abandonado la obra, a desnudar su corazón con Dios. Él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová, y he aquí Jehová que pasaba en un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebrantaba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Luego más adelante dice que pasó un terremoto, pero que el Dios no estaba en el terremoto. Luego pasó un fuego, pero que Dios no estaba en el fuego. Pero dice luego que
Luego pasó un viento apacible y ahí sí estaba el Señor. ¿Sabe qué significa eso? Que después de que Elías le expresó su dolor, después de que Elías le expresó su desilusión, vino Dios y lo abrazó y le trajo paz. Lo primero que le da el Señor es paz. Y con dulzura, como un padre dulce y cariñoso y amoroso, llega y lo consuela, lo abraza. Pero antes le demuestra que Él es más poderoso que todo lo que acaba de pasar. Él domina el viento, los terremotos, el fuego, que no tiene por qué. Ningún motivo existe sobre la faz de la tierra, ni debajo de ella, que pueda hacer que un servidor de Dios renuncie. ¿Sabe qué significa esa cueva? Una oficina de renuncia que no existe. El enemigo la creó. El enemigo la creó. Una oficina, un lugar donde vamos a poner la renuncia. Como le dije al principio, hay muchas formas por las cuales el enemigo nos impulsan a renunciar. Desde el principio de la humanidad, el pecado ha sido lo más terrible para renunciar a la obra del Señor. Acordémonos de Adán cuando pecó. Él tenía un propósito diferente, pero cuando pecó y se sintió desnudo, ¿qué fue lo que hizo? Se escondió. ¿Sabe? Hay situaciones en que andamos mal con Dios. Andamos cojos. Quizás andamos lepra espiritual. Pero lo que hacemos para no sentirnos mal, renunciamos al ministerio, renunciamos en lo que Dios nos tiene. Imagínese el líder de jóvenes, tiene jóvenes en donde ya son servidores. Imagínese uno de mis hermanitos que toca el piano. El hermano sábado con sábado le dedica ese tiempo al Señor para venir a enseñar a los jóvenes. Imagínese uno de estos jóvenes le diga al hermano un día, sabe hermano, yo ya no voy a venir. ¿Por qué? Es que ahora estoy en una banda. Ah, en una banda de rock. No, en una banda de asaltantes. Y me va bien, hermano. ¿Cómo se va a sentir el hermano? Desilusionado. Y ahí los dos pueden ir a terminar a una cueva. Uno, por desilusión, va a decir, yo no soy buen maestro. Yo no estoy predicando bien, no estoy enseñando bien. Yo no tengo para esto. Y renuncie. Y vaya a terminar en la cueva donde Elías estaba. Y el otro termine también en aquella cueva porque va a decir, bueno, para no sentirme mal, renuncio al servicio de Dios y continúo mi vida, mi nueva vida. ¿Cuántos han renunciado a la obra de Dios por ir siguiendo aquellas cosas aparentemente dulces del mundo, como le pasó a Demas? No sé si se dice Dimas, hermano. Demas. Demas era un colaborador de Pablo. Se puede encontrar en 2 de Timoteo 4:10, 4:9, en donde le manda una carta a Pablo a Timoteo y le dice que se apresure a verlo porque Demas lo ha abandonado. Por ir siguiendo las cosas del mundo. Un servidor de Dios, el cual había escogido para que trabajara juntamente con un hombre que le servía fielmente a Dios, en donde podía aprender mucho, que era Pablo. Y Pablo dice, me ha abandonado por ir siguiendo aquellas cosas que nos seducen del mundo. Muchas veces renunciamos por eso. Hay personas que han tomado la decisión de, bueno, tengo una vida la cual no le agrada a Dios, pero estoy sirviéndole al Señor.
así que voy a tomar una decisión, dejaré de servirle al Señor. Como que si eso daría como que si eso fuese una licencia para seguir una vida desordenada con Dios. Hermanos, hay tantas cosas que nos podrían llegar a meter a esa cueva. El miedo, yo les mencionaba el miedo a qué dirán, el miedo a perder amistades, el miedo a no poder hacer las cosas. El miedo termina robándonos la fe, como lo hizo con Pedro. Cuando empezó a caminar en el agua, el miedo lo hizo que se hundiera, perdió la fe. Hace una semana, la semana pasada, tuvimos unos días de películas, y en una de esas películas, en donde una joven ministraba junto con su padre, los que la vimos podrán recordar la película, que por la ambición de la fama dejó el ministerio. Dios ya la había preparado, dándole un talento, dándole conocimiento, cómo cantar, una voz bonita. Esa era de Dios, pero ella quería dársela al mundo para obtener fama. La ambición la sacó del ministerio y la metió en una cueva. Pero en la misericordia de Dios, siempre Dios nos anda buscando cuando nos metemos en esa cueva y nos pregunta, ¿qué estamos haciendo ahí? Sal de ahí porque yo te tengo largo camino por recorrer. Tengo un proyecto perfecto para tu vida. A Elías, Dios no le daba tregua, pero también le daba las fuerzas. Tenía un proyecto para Elías a continuar. No era tiempo de renunciar. No es una opción para nosotros renunciar. ¿Por qué vamos a renunciar? Si es por pecado, hermanos, Cristo murió en la cruz por nosotros y la sangre de Cristo es el suficiente poder para perdón de pecados. Si es por miedo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Le dice a Gedeón, le llama valiente. ¿Y qué creía Gedeón que era? Pensó que era cobarde. En Jueces 6:12 lo podemos encontrar la historia de Gedeón. Dios le llama valiente. Valiente. No somos cobardes. Somos hijos de un rey. Y por miedo o por cobardía no vamos a huir, no vamos a meternos en una cueva, porque no es ahí donde nos quiere el Señor. No es ahí. ¿Sabe? Incluso hasta la pereza nos hace renunciar. Es que hay que venir 15 minutos antes y eso no me gusta. Es que hay que orar en la mañana y yo me levanto temprano a las 9 de la mañana. Eso de levantarse a las 5 es desvelo para mí, podría decir algún perezoso. Uno de los mandamientos del perezoso es, haz mañana lo que puedas hacer hoy. Y ahora le tocaba orar y mejor lo deja para mañana. Y ahí va metiéndose en esa cueva, en ese agujero que fue diseñado para detener la bendición de Dios. El trabajo no se detiene. Pablo siempre encontró otro que viniera a sustituirlo a él. La obra de Dios no se detiene la bendición para cada uno de nosotros, aquellos que renunciamos. Muchas veces nos sentimos desilusionados por otros hermanos, es cierto. Incluso en detalles tan pequeños en un hogar, la esposa desilusiona al esposo y viceversa. Detalles pequeños. Cuando éramos novios, dice ella, me traía rosas. Cuando hoy que estamos casados, ni una flor del monte me trae. ¡Qué desilusión! En pequeños detalles.
El humano, el hombre siempre nos va a desilusionar. Pero acuérdense, hermanos, como Elías, Dios lo restaura, le dice: sal de donde estás, sal de ahí. Y Elías le expresa por qué está ahí, por qué es tan necesario, hermano. Si usted se siente con un corazón herido, con un corazón resentido, con un corazón que le dice: ya no sigas ahí porque no te miran bien, tu trabajo no es bien visto por tu líder. Recuerde que no es para el líder que trabaja, es para Dios. Y no hay nada de lo que nosotros hagamos aquí que no quede compensado. Desde el que abre la puerta, el que predica, el que atiende a los niños. Nosotros, los que muchas veces vemos de menos lo que el otro hace, pero nada de lo que nosotros hacemos para Dios es menospreciado por nuestro Dios. Y no hay nada sobre la faz de la tierra que nos haga renunciar, hermanos. Porque si Cristo está conmigo, ¿quién contra mí? Y Dios nos invita a estar bajo ese abrigo del Todopoderoso, no debajo de una cueva. Esa cueva significa un lugar de renuncia, la cual no fue diseñada para nosotros. Hermanos, muchas veces incluso hay hermanos y hermanas que es el único que viene de la familia a la iglesia y al llegar a casa es criticado, fuertemente criticado. Llega un momento que se cansa y se mete a esa cueva y ya no quiere venir. No importa quién le haga burla, no importa quién le critique. Dios tiene un diseño perfecto para cada uno de nosotros. Y esta noche nos invita a que no renunciemos. Si teníamos en nuestro corazón renunciar, trabaja para Dios, no para el hombre. Trabaja para el Rey de Reyes. Y en esta noche, hermano, Dios quiere que nosotros oremos para que se vaya de nosotros cualquier espíritu de miedo. Porque muchas veces nos hacen el llamado para estar obrando en una área al Señor y hemos dicho que no podemos. Hemos dicho varias veces que no podemos. Es que no me siento capaz. Yo quiero, hermana, si me permite, orar unos 2 minutos, que cierre sus ojos. Vamos a orar para que Dios nos libere, porque Dios nos dio un espíritu ganador, no de perdedores. Voy a invitarle a cerrar sus ojos, ahí donde está, y ponga sus miedos en las manos de Dios, porque el ministerio de Dios está esperando que se levante, porque largo camino, dice el Señor, que hay que caminar. Amado Señor, en esta noche te damos gracias por tu palabra, gracias por el Espíritu Santo en este lugar. Señor amado, así como Elías, Señor, también nos cansamos. Así como Elías, Señor Jesús, también sentimos muchas veces, Señor, el deseo de renunciar o el deseo de no aceptar, Señor Jesús, tu propuesta. Amado Señor, en esta noche queremos entregar en tus manos todo aquello, Señor, que no nos permite libremente aceptar, Señor Jesús, que tú nos contrates para tu obra. Amado Dios, cada uno de nosotros tenemos peticiones diferentes, motivos diferentes. Si estaba en nuestra mente renunciar, en el nombre de Jesús, sellamos la mente de aquellos, Señor, que están pensando renunciar, la mente el corazón de aquellos que están deseando renunciar. Pero te pido, Señor, que renueves, Señor Jesús, con ese alimento espiritual, nuestra fuerza que tanto necesitamos para seguir adelante. Que nos enseñe, Señor, a escuchar tu dulce voz, porque tú nos estás buscando. Si hay alguno, Señor, que ha entrado en esa cueva y no quiere salir para seguir sirviéndote, Señor, te pido que, así como Elías le visitaste con tu dulzura,
con el Espíritu Santo susurrando a su oído. Amado Señor, hazle sentir que es importante para tu obra, amado Dios, y que largo camino hay por recorrer. En el nombre poderoso de Jesús, amado Dios, en tus manos quedan todas nuestras cargas, nuestros miedos y aquellas cosas que nos impiden, Señor, obrar con libertad. Amado Señor, a ti sea toda la gloria. Amén.